puedan concentrarse. Esta es una hora siempre un poco difícil, por lo mismo. Esta es tu última clase, ¿no? Del día. ¿Tienen más clases? Sí, es la última. La última. Ya, excelente. Entonces, ya. Les preparé una presentación especial para enfocar el fenómeno de las relaciones de sentido, que es lo que vamos a revisar en esta clase. La segunda unidad del curso, Fenómenos asociados a la semántica léxica, trata estos tres temas que están ahí en pantalla. Y en esta primera clase vamos a referirnos a estos cuatro tipos de relaciones de sentido que viene siendo como la segunda parte de este tema. Porque si se hacen memoria, la primera parte de las relaciones de sentido la vimos cuando trabajamos la sinonimia, antonimia, polisemia, paronimia y homonimia, y dijimos que las relaciones de significado en ese plano se mueven con las palabras. Indudablemente, cuando uno trabaja con polisemia y homonimia, por ejemplo, está trabajando con ciertas palabras que toman distintos significados, el caso de la polisemia, o el caso de la homonimia, en que hay distintos significantes que asumen ciertos significados en particular. Por lo tanto, son relaciones bien intrincadas, son relaciones de estudio, de trabajo, de discusión muchas veces, y a veces son discusiones como de salón, medias bizantinas, pero son discusiones importantes. Ahora, el fenómeno de las que vamos a ver hoy día, de estos cuatro tipos de relaciones de sentido, aparte de ser no sé si mucho más o tal vez, pero a mí me gusta mucho, me encuentro muy entretenido este tipo de relaciones de sentido porque nos metemos en la semántica misma de las palabras, nos metemos en el significado más allá de las palabras, y eso es algo que es la materia, el objeto de estudio de la elaboración de diccionarios. O sea, cuando nosotros empecemos a trabajar ya en la siguiente clase, en esta segunda unidad, y en virtud de avanzar hacia el trabajo final del curso, ya vamos a empezar a trabajar con este tipo de relaciones de sentido, o sea, explorar el significado en sí para poder hacer todas las distinciones posibles y llegar a un punto en que podamos evaluar diccionarios y elaborar nuestros pequeños listados. Ese es el objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, mantenemos el objetivo del programa transversal de analizar el significado de las unidades léxicas en contexto. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar este tema. Eh, una advertencia digamos, la consigna es que hay mucha información al respecto de estos cuatro tipos. Yo lo que hice acá fue, me tomé un par de horas en trabajar una presentación que les permita a ustedes entender en resumen y muy conciso, muy distintamente, cuáles son estos cuatro tipos, de manera tal que ustedes los puedan analizar, explorar, revisar con mayor detalle cuando vengan los trabajos posteriores. Entonces, el objetivo es que ustedes hoy día se vayan de la clase con estos cuatro tipos súper claros. El primero de todos es la taxonomía. Taxonomía del griego, ordenamiento, norma de ordenamientos, es tal vez una de las relaciones más fáciles de entender desde el punto de vista de que la taxonomía ve como que todo el significado es un continuum, así grande, un espacio semántico que necesita ser clasificado. Y gracias a que existe una necesidad por clasificar este gran espacio de significado, es que muchos de los términos o de las palabras que se circunscriben dentro de esto están ordenados de manera jerárquica. O sea, es un ordenamiento muy práctico. Miren, acá está la clásica jerarquía, la clásica mirada de la jerarquía. ¿Ya? La jerarquía taxonómica surge de la biología, la zoología. Son los primeros científicos, biólogos y zoólogos desde 1700 en adelante que empiezan a investigar esto, y nada de raro que ustedes cuando piensen en la teoría de la evolución de las especies, por ejemplo, Charles Darwin, o cuando piensen también cuando eran niños y veían libros de dinosaurios o películas de dinosaurios y decían cómo pueden relacionarse estos dinosaurios entre sí, son familiares, son parientes, quién es el mayor, el menor, quién es el ancestro y quiénes son los descendientes. Bueno, todo eso es fruto de los estudios de la taxonomía. O sea, sin taxonomía no podríamos estudiar el mundo de los vivos, el mundo de los seres vivos, por ejemplo, en una amplitud tremenda. Tanto es así que hoy día no solamente se habla de este dominio en que están incluidos los seres vivos visibles, conocibles, sino que también están incluidos este gran universo
invisible, que es de bacterias, virus y todos esos otros bichos que existen. Entonces lo hacen mucho más desafiante esto. Ya, este es primer tipo. Lo más probable es que lo más cercano a la taxonomía que ustedes han trabajado ya en traducción o lo vayan a hacer, tiene que ver con la construcción de los glosarios. Como que hay un subproducto de esto es este esfuerzo por hacer glosarios. Cuando ustedes van a un libro y hojean el libro por atrás y aparece un glosario de conocimientos técnicos, ese glosario está ordenado, tratan de estar ordenados de manera jerárquica, muy a lo Wikipedia. No sé si se han fijado que de repente ustedes van en definición, no sé, dice, voy a tomar definición, lingüística, y dice 2 puntos, lingüística, ciencia, que estudia, bla, 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 y de repente dice, se divide en lingüística descriptiva, explicativa, y aparecen links, y esos links o subrayados, dependiendo si lo ven digital o en papel, los remiten a otro elemento. Por lo tanto, la relación de los significados unos con otros, así como una gran especie de conglomerado de significado, está motivada por esto. Los glosarios están motivados por la taxonomía. Ahora bien, los glosarios no siempre son taxonómicos, por distintas razones, y muchas veces están más cercanos a los campos léxicos. Es por eso que la taxonomía nos sirve muchísimo para entender que siempre hay un elemento general y hay un elemento específico, y que esa mirada nos va a permitir aproximarnos al significado como tal. Bien, eso es el primer tipo. Me comentan, me preguntan si hay algo que les llame la atención. Lo segundo es... perdón, me faltaba algo. Un ejemplo, disculpe. Me faltaba este ejemplo que también había planteado acá. Claro, ¿qué ocurre con la taxonomía? Que cuando uno se pregunta de qué manera la taxonomía se puede aplicar al ámbito del significado coloquial de las palabras común y corriente, nos podemos preguntar qué es lo que pasa con el color. ¿Es posible que el color, por ejemplo, una dimensión grande de significado y difícil de clasificar, cómo podría estar enlazado acá? O más aún, ¿cómo podría haber palabras que son clasificadas desde el punto de vista de la polisemia o la homonimia acá? Entonces la taxonomía lo que nos ayuda es a precisar ciertos ordenamientos. Si nosotros pensamos que los colores oscilan desde lo oscuro a lo claro, pasando desde el negro, el azul, el púrpura, el verde, el rojo, el naranjo, el amarillo, hasta el blanco, ese gran ordenamiento, digamos, como lógico para nosotros, nos va a indicar que son colores, propiamente tal, son matices de colores, y cada uno de ellos va a estar en ese continuum, desde lo oscuro a lo claro. Y nos permite entonces determinar que todos y cada uno de estos elementos va a estar organizado en una relación horizontal. Es una jerarquía horizontal. Por lo tanto, la taxonomía acá nos está mostrando que teniendo dos grandes niveles, lo general y lo específico, dentro de lo específico podemos tener un sinnúmero de unidades que se relacionan entre sí, de sentido equivalente, taxonómicamente hablando, que se reparten todo este espectro de significado. Pero esto solamente está ahí queda, es como un poco bidimensional lo taxonómico. Por eso es tan atrayente el orden que hace la taxonomía. ¿Qué otro campo taxonómico nos encontramos en el cotidiano, en la realidad cotidiana, común y corriente? ¿Qué se les viene a la cabeza, a la mente? ¿Hay algún orden posible que se pueda hacer de otra cosa? Por ejemplo, relacionado con un semestre, con un calendario. ¿No? Nada. Los ramos. A ver, por ejemplo. Es que no sé si estoy entendiendo bien la verdad. Sí, sí, no, pero dale, dale. Si uno, de eso se trata, que conversemos. Veamos ejemplos. ¿Cómo los ramos? ¿Cómo tú los ves que los ramos pueden estar dentro de un espectro taxonómico? Porque todos son equivalentes en un nivel, todos están dentro de la malla curricular. Exactamente. Por ejemplo, una malla, muy buen ejemplo.
Es súper buen ejemplo. O sea, una malla curricular puede tener, eh, o sea, en términos genéricos, todas las mallas curriculares tienen una serie de asignaturas que están en la misma relación de equivalencia, pues son todas partes de un programa de estudio. Por lo tanto, asignaturas de una carrera, independiente del nombre que tengan específico, son todos parte de ese continuum. Javiera dice año, mes, día, hora, minuto, segundo. Claro, es una relación taxonómica. Por ejemplo, eh, meses del año. De enero a diciembre tenemos una taxonomía cerrada de 12 elementos que están ahí presentes. Los días de la semana, las horas del día, ya, o los minutos, los segundos. O sea, todos esos elementos son órdenes taxonómicos. Los tenemos tan integrados que no nos damos cuenta, que jugamos con todo el tiempo con la taxonomía. O sea, si no conceptualizáramos la realidad semántica desde la taxonomía en nuestro diario vivir, estaríamos súper perdidos, desorientados. Por ejemplo, si fuéramos a vivir a Marte, que Marte se pasa unas cuantas horas de las 20, no sé, se pasa varias horas más de las 24 terrestres. ¿Se imagina el desastre de tener que estar todo el tiempo tratando de hoy, nos juntémonos a la hora, a la hora 25, pero si la hora 25 no existe la Tierra, entonces no es la de ahora. Ya, entonces tengo que tener un ajuste, jugar un poquito de ciencia ficción, como un ajuste de las horas de un planeta con el otro. O sea, la taxonomía nos produciría una incomodidad en ese sentido, no podríamos ordenarlo bien. Bien, Profe, ahora pero sí, perdón, en el Francisca. de los segundos y los minutos y todo, ¿son grupos taxonómicos separados o son todos juntos? Son separados. Son grupos Ya, separados. Cada uno tiene, o sea, es que depende de cómo lo quieras ver. Puede ser que los días de la semana sean todos días de la semana y tienes bueno, tengo una pizarra aquí los vas marcando, los vas dibujando y tienes todos 7 días que son parte del día de la semana. Pero ahora, días de la semana podrían ser parte de días del mes. Pero ahí, claro, días del mes siempre van a ser 4 por 7 por 4 o 7 por 5 7 por 5 7 por 4. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es aplicar una taxonomía cerrada, es decir, tenemos toda esta cantidad de días que representan a la semana. ¿Ya? Eso es. Ahora, ya, perfecto. ¿Perdón? Lo que plantea Javiera en el chat dice, cuando habla de años, mes, días, hora, minuto, segundo, es la mirada, claro, aplicó la mirada lineana, así como desde arriba abajo, pero cada una de ellas son taxonomías dentro de otras taxonomías, o sea, como conjuntos taxonómicos. Las estaciones también son parte de la taxonomía, las 4 estaciones del año son taxonómicas. Hoy día se discute la taxonomía de eso porque tenemos inviernos más largos, veranos más largos. En este momento, por ejemplo, estamos en el post-verano o estamos en el pre-invierno, porque vivimos un clima súper raro. O sea, taxonómicamente hablando, hoy en día las estaciones son difíciles de clasificar. Se va a tener que pasar un rato para poder estudiar si se reclasifica la taxonomía de las estaciones del año. ¿Se fijan? Todo tiene que ver con semántica, desde ese punto de vista. Bien, buenos ejemplos. Marte versus- Si ahora tenemos el tipo 2 de la hiponimia, hiperonimia, iconimia y cohiponimia, ¿les recuerda, les suena algo? ¿Lo han visto alguna vez en alguna oportunidad, este tipo de relación? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? ¿Les suena que han, le han mencionado esto? ¿Lo han revisado en algún libro? Pregunto Las así palabras rápidamente. que son, se escriben igual, pero o tienen significado distinto o viceversa, algo así. Ya, te suena como O que son. se escriben igual, quizás, pero se escriben distinto, así como vaya y vaya, algo así. Ya, no. Esos son los fenómenos de las relaciones de antes, de los parónimos y la homonimia. No, tienen que ver con la expresión de significado que nosotros tenemos o que le damos a ciertas estructuras mentales de significado. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos todos estos pájaros. ¿Podemos saber cómo se llaman estos pájaros? ¿Podemos mencionar rápidamente cómo se llaman estos pájaros? ¿Identificamos? Daniela Flores, ¿identificas alguno de estos pájaros que te suene conocido? Que tú le puedas decir, este es el nombre, así se llama este pájaro. Daniela, Benja,
Javiera dice un tucán. Daniela habla de una paloma. Puede identificar uno. Benja, ¿tú puedes identificar más de uno? ¿Más de una paloma? ¿Más de un tucán? Un cuervo. ¿Y dónde están todo eso? ¿Dónde están? De izquierda a derecha. En la primera columna, de arriba. ¿Cuáles son identificables? El primero. 1, 2, 3, 4. Perdón, primera fila, no columna. Columna esto, fila esto, así. En la primera fila nos encontramos con 4. ¿Cuál sería el primero? Tenemos 3 identificados. El primero es el tucán, dice Javiera. El primero es el tucán. ¿Dónde estaría el loro? Jessy, ¿dónde estaría el loro? ¿Hay un loro? ¿Dónde estaría? El de al medio con altos colores, celeste con amarillo y verde. Celeste con amarillo y verde. ¿Ese que está ahí? No, el del lado, el siguiente. Ese. No, ese sí. Ese sí. Ya, bien. Bueno, ya, esto, bien rápido, podemos discrepar también, y más de alguien seguro que si hacemos una encuesta más, si hiciéramos una encuesta más detallada, lo más probable es que alguien podría decir, no sé, a lo mejor confundir uno con otro, porque a simple vista, a lo mejor yo podría decir, esto que es una paloma, no, esta es la paloma, esa es la paloma, esto no es una paloma, es un tucán, no, es un pelícano, no es un tucán, etcétera. O sea, ¿es un cuervo? Bien. Bueno, da lo mismo. Lo que nos pasa con esto es que los significados que nosotros le ajustamos a ciertas palabras y esas palabras, estas representaciones, tienen ciertas diferencias y van a dictar. Por lo tanto, si vemos como... hay un problema ahí en la presentación. Por ejemplo, ahí nos encontramos con estas definiciones de pájaros de Chile. Todos estos pájaros de Chile, si quisiéramos saber si son pájaros de Chile, los vamos a buscar seguramente a un diccionario y podríamos tener con precisión las definiciones. Pero esas definiciones así, tal cual, tan precisas, llamadas definiciones de diccionario, perdón, llamadas definiciones de enciclopédicas, más bien, porque la distinción enciclopédica es entregar un montón de información que tal vez no representa lo que está en la mente de los hablantes, pero sí representa una extensión de una clasificación taxonómica que proviene de la biología, la zoología, o del ámbito de clasificación que sea. Entonces, acá, si nosotros pudiésemos distinguir cuáles de esos están incorporados en nuestro vocabulario, en nuestra referencia, lo más probable es que hacer el examen de solamente de esto, no todos nos coincidan como referentes que tenemos, por ejemplo, del picaflor. Tal vez el picaflor nos lo imaginamos de otra manera, o no teníamos idea que había un picaflor gigante a la izquierda. Tal vez si yo lo dibujara, el picaflor gigante lo hubiese dibujado más grande, no como ese que no se ve tan grande. En fin, lo que quiero decir con esto es que la organización del significado es bien antojadiza. Y es por eso que nunca vamos a dejar como seres humanos, nunca vamos a dejar de significar y de revisar significaciones y tratar de ordenarlas. Y les doy 2 ejemplos para que ustedes lo piensen y lo tengan en consideración. Cuando ustedes leen literatura, ustedes son de portugués, la mayoría, ¿cierto? Si leen literatura portuguesa y se encuentran con vocablos, palabras que no son en español, obviamente, y que ustedes creen que se asocian casi literalmente a un significado en español, se van a encontrar con grandes sorpresas, porque la organización del significado no va a ser la misma. Y palabras que ustedes piensan que tienen cierto significado, por ejemplo, una palabra afectiva para llamar a una persona con cariño, tal vez en el portugués no cumple la misma lógica. Se han hecho un montón de trabajos, por ejemplo, con los aficionados al japonés, al anime, por ejemplo, que lee anime y que disfruta de la cultura del anime, se encuentra con que emparentarse o relacionarse con esos significados implica hacer decodificaciones, y por eso hay muchas traducciones de fans que subtitulan series y hacen sus propios trabajos porque sienten que hay que hacerle justicia a digamos, a las manifestaciones literarias, artísticas que no son traducidas de mejor manera. Entonces, por ese lado, piensen que por ahí nosotros vamos a explorar las definiciones de diccionario. Por ahí vamos a hacer algo nosotros. Ustedes van a poder escoger qué ámbito de significado les gustaría trabajar,
que tiene que ver con alguna, por ejemplo, alguna afición particular en términos literarios, artísticos, etcétera, por ahí. Pues bien, lo que hace el fenómeno de lo que nos representa el fenómeno de la eponimia, hiperonimia y cohiponimia es que la definición o la delimitación de los significados puede ser no necesariamente precisa. Fíjense en el caso de pájaro. Cómo pájaro incorpora zorzal, jilguero, picaflor, carpintero, chincol, quiltehue, por nombrar 6 tipos de pájaros común y corriente. Supongamos que esta fue la encuesta que hicimos de cuáles son los tipos de pájaros chilenos que más conocemos, y aparecen esos 6. Entonces nos encontramos en una relación en que los elementos incluidos, esos 6, son parte de un conglomerado de un conjunto de palabras que están incluidos y que están incluidos en la denominación del hiperónimo pájaro. Por lo tanto, los hipónimos van a ser todas esas palabras que están representadas en un conjunto por un elemento superior llamado hiperónimo. Y de esa manera, cada uno de ellos, de estas 6 palabras, en este caso 6, están relacionadas unas con otras. Esa relación de unas con otras, a un mismo nivel, se llama cohiponimia, y por eso se le llaman cohipónimos. La hiponimia y hiperonimia funciona en dos planos mínimos, en que se va de lo vertical, perdón, de lo genérico a lo específico, y del horizontal, de un lado a otro, porque agrupa significado al mismo nivel. Por eso, cuando Francisca preguntó al inicio sobre la taxonomía, si la taxonomía incluía todos estos otros niveles para arriba, claro, la taxonomía juega con incluir niveles de manera vertical, de manera jerárquica. Por lo tanto, siempre podríamos incluir más cosas ahí, pero no sabemos si las relaciones de significado puedan ser más potentes, digamos, puedan haber mayores diferencias de significado entre cada uno de los componentes que los hagan no pertenecer exactamente, ¿ya? A este conjunto. Y me voy a explicar un poquito más adelante lo que acabo de mencionar, que puede haber sonado medio críptico, ¿ya? Pero lo que ocurre acá es que la hiponimia genera significados que son bastante parecidos y distintos a la vez. El término genérico, entonces, hiperonimia, el término subordinado, entre comillas, es el término hiponimia. Entonces, básicamente, acá les presento los 3 niveles con los que trabaja un fenómeno de hiponimia e hiperonimia, que tiende a ser mayor. Ya nos saltamos el nivel doble solo de la taxonimia, de lo taxonómico, como de una representación grande, de un título grande y de varios elementos abajo. Acá nos encontramos con que hay distintos niveles entre los componentes. Y estos distintos niveles no están estrictamente ordenados como la taxonomía. O sea, podrían haber ciertas variantes, que es lo que se demuestra en el léxico cotidiano, común y corriente. Vamos a leer unas páginas de Salvador Gutiérrez con respecto a este tema. Se las voy a dejar en el Moodle, indicadas acá las páginas de la presentación, y el libro va a estar en el Moodle para que lo puedan chequear. Ejercicio. En un minuto, ordenen las relaciones de manera jerárquica vertical, horizontal, de pingüino, mamífero, animal, canario, ave, hiena. Como si fuera una relación de hiperonimia y eponimia. A ver cómo sale eso. Un minuto.
Listo, ¿terminamos? ¿Terminaron? ¿Quién lo puede presentar? La primera, una primera alternativa. Ya, yo puedo presentarlo. A ver, dale. Lo dibujé en una libreta. Aquí. A ver. Ya. Ya, eso. Aquí arriba está animal, Bien. aquí mamífero y aquí al lado ave. Ya. De ave descienden el canario y el pingüino, y en el lado de los mamíferos está la hiena. Ya, estupendo. Súper. Bien, 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 bien. Bien, bien. Me falta poner unos aplausos como audio, tirar como en los programas, así, con los pulls. Ahí está, esa es la representación. Ya, nos encontramos con el animal que lleva la categoría de hiperónimo y los otros elementos que son hipónimos. Ahora, lo interesante es que, fíjense que abajo, el canario, el elemento que está, el elemento hipónimo, por antonomasia en este caso, es un ave. El ave actúa como hiperónimo de canario y de pingüino, pero a su vez el ave actúa de hipónimo de animal y de cohipónimo con mamífero. Por lo tanto, la relación que ocurre acá es una relación bien especial porque va a depender del punto de vista. ¿Ya? Si I, canario, es un X, ave, entonces X es el superior, un hiperónimo de I. Entonces I es el subordinado, hipónimo de X. De tal forma que en este ejercicio nos encontramos, que este es un ejercicio súper habitual y básico para partir, nos encontramos 3 niveles de representación de significado. El nivel de representación fundamental, que es, en este caso, nivel 1, como nivel genérico, lo más amplio posible, el nivel 2 y el nivel 3. Ahora, el nivel 1, animal, también podríamos relativizarlo, y si quisiéramos hablar tal vez de tipos de seres que viven, que habitan el planeta Tierra, entonces ahí animal aparecería como cohipónimo de otros elementos que serían parte de vivir en el planeta Tierra. Y ocurre entonces que nos vamos como también ampliando las categorías y los elementos posibles de significación. El punto es que ahí nos meteríamos también un poco como en la perspectiva taxonómica, como ir clasificando hacia arriba, como con el mono el dibujo que les presenté. Y no obstante aquello, este tipo de relaciones de sentido lo que hace es escudriñar en las posibilidades de significado entre los elementos cohipónimos. Esa es la gracia. Y ese es el mecanismo que nosotros vamos a usar para hacer definiciones de diccionario. O sea, va a ser lo básico con lo que vamos a trabajar. Bueno, según la lógica, la disciplina lógica, el genus y el especies, o el género y las especies, mantienen relaciones de inclusión. Es decir, mantienen 2 tipos de relaciones, la relación extensional e intencional, así como en términos académicos, digamos. Extensionalmente porque la clase hiperónimo, o la clase del hiperónimo, es la que designa con mayor extensión a una clase de elementos incluidos. En este caso, la clase animales alberga ave y mamífero. Y por ende también se genera la propiedad de la intencionalidad. ¿Ya? Ojo que está intención con S, no con C. ¿Ya? No hay intención de acción, de movimiento, sino que intencionalidad desde el punto de vista de la lógica. O sea, de un conjunto de propiedades que definen a un hipónimo particular y que esa descripción de elementos lo define y lo hace tener relaciones con otros elementos que están alrededor y con los elementos, obviamente, que están para arriba. De tal manera que acá en un ejemplo tenemos el cuadro de canario versus ave. El canario, ¿se acuerdan? El canario es el hipónimo de ave y ave es el hiperónimo. Por lo tanto, deben compartir necesariamente muchas características. O sea, en términos extensionales, el ave tiene muchas características o tiene un grupo de características que va a incluir a canario y a pingüino, por ejemplo. Los va a incluir. Pero como tal, la propiedad intencional de cada componente, es decir, del hipónimo en particular acá, va a tener que marcar un elemento que no esté ahí presente, en el caso de cantar, porque no todas las aves cantan, todas las aves hacen sonido, pero no todas cantan, de tal forma que por eso ave es hiperónimo, porque tiene la propiedad de esa característica general, que es más menos cantar. ¿Se fijan la relevancia que tiene esto para efectos de
de los rasgos distintivos. ¿Se acuerdan que conversábamos en la clase anterior y, digamos, en la primera prueba también? Hablamos de la importancia de cómo los rasgos distintivos o el método de la fonología ayudó a estudiar el significado, haciendo estas relaciones binarias entre tener o no tener el rasgo, ¿ah? Manifestar o no manifestar el rasgo. Acá en el significado no es tan así. En el significado nos encontramos con que hay características que pueden estar y no estar a la vez. Y eso hace que los hiperónimos sean más genéricos. ¿Ya? Esta es una discusión que no acaba en lo que yo acabo de decir. O sea, es una discusión que tiene mucho que ver con cuáles son los alcances de la fonología y la fonética y si pueden replicarse a la semántica. También podría ser que no todas las aves vuelan. Bueno, es que esa es la clasificación. Ahí tendríamos que ver si qué es lo que estamos teniendo por ave, porque el ave tiene que ver con volar. Y entonces habrían ciertas aves que no estarían volando, entonces no tendrían que estar clasificadas dentro de aves, tendrían que ser otras especies. Por eso esa es la discusión. Mira, por ejemplo, miremos acá. Nos encontramos con... aquí hay 5 observaciones bien importantes que las voy a tratar de explicar bien sucintamente. Lo primero, el hiperónimo es conocido como archilexema. Esto hace transitar el significado desde el hipónimo al hiperónimo. Esto ya lo acabamos de presenciar en el ejemplo. O sea, si un i es un x es un z, entonces un i es un z. Yo creo que eso, claro, como el agua. La cohiponimia es una relación de oposición. Canario versus pingüino. Entonces, los pingüinos no vuelan, po. Si los pingüinos no vuelan, entonces a lo mejor pingüino no debería estar en la clasificación de ave. Qué raro eso. ¿Se fijan? Esos son los problemas que surgen en estas clasificaciones, que cómo nos ajustamos a esto. ¿Por qué estamos incluyéndolos si supuestamente los pingüinos no vuelan? Lo que se hace entonces es decidir cuáles son los rasgos que son más importantes para delimitar el campo y excluir otros. Por eso las apreciaciones de campo semántico son discutibles y varían con el tiempo. Piensen esto que ocurre, lo mismo ocurre con, por ejemplo, con las acepciones, con los adjetivos calificativos. ¿Ya? Los adjetivos calificativos que denominan estados de ánimo, por ejemplo. Eso es muy clásico, que los estados de ánimo van a depender de la década o del estado de ánimo valga la redundancia, va a depender del modo, de cuál es el mood de la generación. Entonces, declarar que una persona está deprimida puede ser que en la década de los 70 tenía ciertos rasgos significativos diferentes a los rasgos significativos que podía tener hoy día. Claramente, depresión tiene mucho que ver hoy día con farmacología asociado a esos campos. En cambio, tal vez en los 60 tenía más que ver con experimentación para salir de la depresión. Entonces, ahí estoy tirando algunas ideas. ¿Ya? A diferencia entonces de lo que ocurría en la sinonimia, homonimia y polisemia, acá solo trabajamos con relaciones de significado. O sea, las palabras en sí, si canario y pingüino, son etimológicamente cercanas, no nos importa mucho. Lo que sí nos importa, más bien, y que lo que más importante de todo, es el significado que hay entre estos dos lexemas. Y es por eso que hay ciertos momentos en que no existen palabras para denominar algo. ¿Les ha pasado alguna vez que han tratado de decir algo, un adjetivo o algo, están conversando, y les aparece, mientras ustedes están hablando, crean una palabra, la inventan? No sé si les ha pasado alguna vez. Yo creo que a todos en la vida como hablantes nos ha pasado que de repente decimos una palabra y no estamos seguros si la palabra, por ejemplo, deriva de tal forma. Deriva con sion o con la terminación sion o deriva con otra terminación. Y la palabra, chuta, nos suena como rara. Y quedamos con la duda de buscar en el diccionario si la palabra existe o no existe. Ya, bueno, ese es un ejemplo claro de la falta de lexicalización de algunas unidades lingüística, producto de que el significado siempre va más adelante de lo que uno espera. O sea, las palabras, y esta es una frase que se lo voy a registrar aquí, es que las palabras en términos de la estructura, volviendo a la metáfora de las primeras clases del chasis con el motor del auto, el significado es tan potente que los chasis no alcanzamos a construir tantos chasis para tantos potenciales motores posibles. Tantos significados posibles.
Y por eso es que estamos siempre trastabillando y siempre estamos como teniendo que aprender nuevas palabras, porque lo que aprendemos no son significados nuevos, básicamente, sino que aprendemos la estructura que debiese tener ese significado formalmente dentro de la palabra. Por eso cuando aprendemos lenguas nuevas nos encontramos con palabras tan distintas, tan nuevas, tan surgidas desde el habla digamos, de lo connaturales a la lengua, que siempre van a ir 500 kilómetros por hora más allá de lo que uno pudiera lograr llegar. Chispeza debería estar en el diccionario. Por ejemplo, qué buen ejemplo de lo de chispeza. Claro, este chico, ay, ¿cómo se me olvidó? ¿Cómo se llamaba? Gary Pitbull. Medel. Gary Medel. Ya, Gary Medel, cuando sale con la chispeza, yo me maté la risa porque encontré que era el súper buen ejemplo para explicar este fenómeno de los vacíos. Toda la gente se ríe y hace chistes y los memes por allá y para acá y se sigue. Pero ahí tienen un súper buen ejemplo de una persona, de un hablante, que no tuvo la educación necesaria para poder acceder a procedimientos para aprender cada vez más palabras. Porque no le interesa o porque no pudo nomás, simplemente. Ahora, hoy ya sí podría, pero su manera de aproximarse al léxico es más intuitiva. Y es lo que quiere transmitir significado. O sea, en ese sentido, va más allá de la función poética del lenguaje que la estructura formal del lenguaje. Entonces, a gente como a él le salen esas cosas como chispeza y lo dice con personalidad. Y perfecto, ahí apareció una adjetivación o una sustantivación nueva que no tenía digamos, un chasis, por decirlo de una manera. No tenía una lexicalización visible. Qué bueno que te acordaste de ese ejemplo, Carolina. Bien, y las otras dos observaciones. La cuarta, entre los cohipónimos, entonces, existe esta relación de oposición donde va a haber elementos comunes y elementos distintivos diacríticos en el eje. Acá nos encontramos entonces con que los canarios, con los pingüinos, tienen alas, tienen huevos, y esos son los rasgos comunes que los definen y que los incluyen dentro de la perspectiva del ser ave. O sea, el ave necesita tener alas y poner huevos. Tal vez esas dos características son fundamentales para un ave. No obstante, tenemos características que son intercambiables, que podrían o no podrían estar, o podrían estar a la vez. Podría ser que el canario vuela y no nada. Puede ser que el pingüino no vuela y nada. Pero puede ser que el canario alguna vez que se cayó al agua logró nadar para salir. No es genérico de la especie, pero sí es propio de una circunstancia. Por lo tanto, la posibilidad de nadar del canario, no lo sé. Podría ser otro pájaro el mejor ejemplo, tal vez una paloma, no sé. Pero tal vez ese ejemplo nos puede permitir entender que existe una subjetividad y una relativización del rasgo de significado que es distintivo entre cada uno de estos componentes. Por lo tanto, la quinta observación nos hace ver de manera concluyente que Rowan Jacobson, ese lingüista ruso que se fue a Estados Unidos, que llevó el Círculo de Praga a Estados Unidos, que, si ustedes recuerdan el círculo de la comunicación, el flujo de la comunicación de emisora, receptor, donde había canal, él es el del que estamos hablando. Jacobson, desde el punto de vista de la fonética y de la fonología, establecía que las posiciones bilaterales eran. El binarismo era la lógica de la fonética y la fonología y era posible adaptar a la lexicología. Sí y no. Sí, porque nos ayuda mucho a hacer diccionario y a hacer campo semántico, pero no en el sentido de que pasan estos fenómenos donde no siempre se da así. Hay el multilateralismo de significado. O sea, lo que acabo de explicar hace un par de minutos atrás. El canario a lo mejor podría nadar en alguna circunstancia, y no con eso se nos va a caer la definición genérica de que canario no nada en el agua. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? Perdón la lata que hable tanto hoy día. Yo sabía que hoy día iba a hablar mucho más. Disculpen. El tipo 3 es la meronimia y la holonimia. La meronimia y la homonimia es un tipo de relación bien especial porque nos permite ordenar y nos ayuda a describir componentes semánticos. Esa es la gracia de la meronimia y la holonimia. Meros significa parte, onoma significa nombre, del griego, y la meronimia es una construcción asimétrica de significado. El significado de una palabra
constituye una parte del significado total de otra palabra al interior de un campo semántico y eso nos permite también ir ordenando. De tal manera que, acá está la definición, el merónimo es una palabra cuyo significado es una parte del significado total de otra palabra, llamado este último holónimo. Entonces, por ejemplo, insecto, tenemos insecto, ojo, piernas. ¿Cuál es el merónimo y cuál es el holónimo? María, ¿cuál es el merónimo entre esas tres? ¿Y cuál es el holónimo? No sé, profe, disculpe. Ya, a ver, alguien que pueda contestar. Es como un juego de lógica. Si no te enganchaste antes, engánchate ahora. El merónimo es una palabra cuyo significado es una parte del significado total de otra palabra. Es una parte del significado total de otra palabra. Y el significado total de otra palabra es el holónimo. ¿Cuál será? ¿Sí? En ese caso, el merónimo sería ojo y piernas, mientras que el holónimo sería insecto. Claro. Ahí nos encontramos. El merónimo sería ojo y piernas, ¿ya? Alas y plumas, y el holónimo sería insecto, sería ave. ¿Ya? Esto es un juego de palabras, como digamos, si lo viésemos desde ese punto de vista. Pero la propiedad de reconocer esto, no es que yo les vaya a preguntar de memoria, definición de memoria de merónimo, holónimo, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es entender que la constitución de los significados tiene que ver con esto. Y cuando nosotros hagamos un listado de palabras, campos semánticos, definidas en un diccionario, vamos a tener que tener muy claro estas distinciones. ¿Cuáles son los rasgos significados que componen al otro? O sea, que son las partes de. Y como tal, ojos, piernas, no tienen que ver, están en una relación paradigmática porque son partes. Si yo hablo de las partes del insecto, voy a hablar de ojos y piernas, o las partes del ave, alas y plumas, pero no son sinónimos, para nada. Son componentes de significado que permiten darle significado, darle notoriedad y significado a la constitución final de una unidad léxica que es ave. De tal manera que si hacemos un stop y miran lo que hemos visto hacia atrás, que fue un recordatorio de elementos semánticos fundamentales, sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, acá nos encontramos con una segunda parte de estas relaciones de sentido que exploran cuáles son las relaciones al interior del significado, cómo se relacionan estas. Y de tal forma, ese significado nos va a, perdón, estas relaciones que estamos conversando nos van a permitir ordenarnos y hacer un estupendo trabajo de campo semántico. Bien, miren la diferencia entonces entre la meronimia y la hiponimia. La hiponimia, aparece el canario es un ave. ¿Ya? La hiponimia va siempre parte del significado. En la meronimia tenemos, holonimia, tenemos la relación entre el ave que tiene plumas o las alas que son parte del ave. De esa manera podemos explorar el significado desde otro punto de vista. Es básicamente para eso que lo vamos a utilizar. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos para el registro. ¿Ya? Meronimia, dedo de mano, motor de auto, lunes de semana. Holonimia, bicicleta de pedal. ¿Fijan? Es la perspectiva cómo se mire. Cuarto, con esto terminamos ya. El cuarto tipo es la relación miembro-colección y la relación porción-masa. Esto es... Anda mi hijo cantando por ahí. Está muy entusiasta. Por ejemplo, acá nos encontramos con oveja. Hoy tengo unos problemas en la presentación. Debe haber sido la actualización. Oveja. Si tenemos una oveja y tenemos 3 ovejas, vamos a hablar de 1, 2, 3 ovejas. Pero si ya empezamos a hablar de muchas más ovejas, nos vamos a encontrar con que aparece un nombre totalmente lexicalizado y propio, que es el rebaño. Rebaño nos habla de un número más indeterminado de ovejas, no solamente de 1 o 2 ovejas. No sé si a 1, 2 o 3 ovejas le vamos a decir rebaño, como que si yo en mi campo tengo un campito, una parcela y tengo 2 ovejas, si tengo mi rebaño, sonaría como, wow, qué terrateniente. Y uno ve y son 2 ovejas, daría un poco de risa. No diríamos rebaño, sino que
parece que como que fueran 4, 5, 6, 10, algo así, aparece el rebaño. Cuando hablamos de, cuando aparecen unas palomas volando por la calle y las vemos que van varias palomas. ¿Qué decimos? ¿Decimos va un grupo de palomas o decimos va una... ¿Qué decimos? Una bandada. Una bandada, exactamente. Aparece un grupo de caballos en el campo. Decimos va un grupo de caballos, una caballada y así sucesivamente. ¿Fijan? Entonces, la relación miembro-colección nos sirve también para ir descartando descartando ciertos engaños con respecto a, o ciertas trampas que se producen con respecto a campos semánticos. O sea, acá no tenemos un campo semántico de la oveja con el rebaño, sino que tenemos una relación de miembro-colección que es clave para ordenarnos mentalmente cuando nos referimos a ciertos elementos. Pasa que hay ciertas lexicalizaciones como que se confunden también. Por ejemplo, la relación de parentesco. ¿Se han fijado que la gente dice a la nuera le dice yerna, al nuero le dice yerno? Sí, entonces, yerno, nuera. Yerno es yerno es el que está, yerno en relación a la suegra y nuera en relación a la suegra, del otro lado, cruzado. Entonces, de repente, pero podría llamarse yerna, no nuera. ¿Por qué no se llama nuera si podría llamarse yerna? No, porque así se le denominó. Entonces ahí cuando aparecen esos enredos o confusiones o esa falta de claridad, ¿cómo se llaman genéricamente ciertos elementos de parentesco? Es cuando aparece el tema de la lexicalización y el asunto de las relaciones de los miembros con respecto a un grupo mayor. Ya, eso es un tema. El otro tema que es re interesante y final es la relación de porción y masa. Por ejemplo, en español y en todas las lenguas pasa mucho que se lexicalizan unidades de medida. Por ejemplo, gotas de agua. Gotas como porción y agua como masa. ¿Se han fijado que no hay algo más subjetivo que una gota de agua? ¿Qué es una gota de agua? Yo hago así en un vaso y cae algo. ¿Eso es una gota, un goterón, un gotón? Un gotonazo, una gotonaza, ¿ya? Y uno empieza a metaforizar para poder tratar de explicar la proporción. Pero no obstante, ninguna de las anteriores, no hay precisión al respecto. Gota es una porción que permite, siempre y cuando esté en relación a una masa. Entonces, gota de agua es una porción de una masa. Y así sucesivamente. Lexicalizamos cuestiones que para el diario vivir deberían ser plasmadas, por ejemplo, científicamente. Pero nadie habla científicamente, académicamente ni técnicamente. Tenemos que hablar metafóricamente muchas veces. Entonces, porción de masa está aplicado a gotas de agua y lo entendemos en nuestra mente como tal. Otro elemento de lexicalización, el singular y plural. Este es típico. El conjunto de personas se llama gente. La gente está sufriendo. La gente está sufriendo significa que hay una pluralidad de personas, ¿cierto? Eso es significado de gente. ¿Cómo está tu gente? Son familiares, nuestros familiares directos, que es un plural, pero un plural que podría ser una persona que es mi familiar, que es mi gente. Yo vivo con un familiar, entonces si alguien me pregunta, ¿cómo está tu gente? Se está hablando de un familiar, que aunque sea singular, como que se pluraliza. Ya eso es raro, pero aparecen varias personas más, 2, 10, 20, 50, y eso es esa pluralización. Pero el primero, la gente está sufriendo, es un plural súper amplio. O sea, Chile, la gente de Chile está sufriendo. 17 millones de personas, más, menos, puede ser. Pero si decimos ese candidato no es gente, ya no hablamos de una pluralidad, hablamos de un singular. Eso significa decente, ser una persona decente o no. Por lo tanto, ya cambia. La lexicalización de singular y plural es un fenómeno más habitual de lo que uno cree y aparece harto en cómo hablamos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando uno dice la matemática me parece, la matemática me va bien con matemáticas, o me va bien con matemáticas. Lo singularizo o lo pluralizo. Como que es como yo quiera hacerlo en el habla cotidiana.
por ejemplo, en la lexicalización en inglés de grupo de músicos, the band is ready. Está lexicalizado eso. Pero si yo digo the band are ready, también pasa, porque se supone que banda es más de uno, 2, 3, 5, 20, no sé. ¿Ya? Entonces, fíjense en esos fenómenos que aparecen y que apuntan a que todo el tiempo nosotros estamos lexicalizando. Entiéndase lexicalización como un procedimiento a través del cual se entrega una forma concreta, física, gráfica, auditiva y reconocible a un elemento de significado que antes no lo tenía o que ha sido intercambiado por otro. Entonces ahí uno tiene que explicar de dónde viene esa lexicalización. Cuando trabajemos campo semántico, campo léxico, prontamente vamos a trabajar el fenómeno de la lexicalización, de cómo una palabra, elemento se lexicaliza. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, comentario antes de cerrar? ¿Se entendió todo? Disculpen la lata que he hablado 1 hora, casi 1 hora de corrido, pero quería hacerles una presentación hiper resumida de este tema. Súper. Gracias, Ana. Solo puedo decir mucha información. Sí, harta información. Sí, por eso les dejé la presentación, se las voy a dejar ahí instalada, está la grabación de la clase. Y yo acá les dejo estas 3 preguntas o 3 ejercicios de análisis, precisamente para que ustedes recuerden lo que vimos hoy día. Por ejemplo, ¿qué es la lexicalización? Acabo de mencionarlo, pero más que la definición en sí, me interesa que puedan entender que el concepto de lexicalización es súper importante en el proceso de conceptualización de un diccionario. Por ejemplo, cuando Carolina dijo que chispeza debería estar en el diccionario. Interesante saber, proponer, a lo mejor la Academia Chilena de la Lengua debería mandar los nuevos chilenismos a la Academia, a la Real Academia de España y decirle que está totalmente lexicalizada. ¿Cómo sabemos que chispeza está lexicalizada? ¿Por el hecho de decirlo solamente? ¿De que esté en nuestra mente como chilenos? ¿Es propia de los chilenos chispeza como una lexicalización? ¿Se fijan que hay que tener una manera de decir que chispeza está lexicalizada y que pueda estar en el diccionario? Y una de las formas que se corrobora eso es a partir de la aparición de prensa. Ese es uno de los grandes trucos ocultos, no tan ocultos, pero los grandes trucos que funcionan. Cuando una palabra empieza a tener una frecuencia importante en prensa, comienza a ser hablada por ciertos presentadores, relatores, personalidades importantes de una comunidad hablante, y se empieza a asumir como una significación propia para entregarle. Por ejemplo, podría estar a lo mejor ligada solamente al terreno del fútbol, pero no está ligada a eso, está ligado al lenguaje popular y en ciertos usos humorísticos. Entonces, ahí uno tiene que explorar y investigar si chispeza está lexicalizada como para ser incluida en un diccionario. Ese es el asunto, para allá es donde vamos en esta parte del curso ya. Segundo, elaborar un esquema. Esto es un ejercicio, como de pensar en el cotidiano, un repertorio de palabras que ustedes puedan analizar en 3 niveles, de hiperonimia, un hiperónimo arriba, y hipónimos en 2 niveles para abajo, 3 niveles, y que puedan relacionar, no importa la cantidad de palabras, 2, 3, 4, lo que sea, que puedan relacionar hasta que lleguen a un hiperónimo. Después, en la 3, una cita de Gutiérrez Salvador. Tanto es así que existen hiperónimos e hipónimos que son casillas vacías, formas de contenido sin expresión lexicalizada simple. Si es una forma de contenido, la lengua siempre podrá manifestarla por medio de recursos perifrásticos. Son las lagunas del léxico. O sea, muchas veces cuando nos falta una palabra, nosotros construimos una frase o una oración que da vueltas para poder declararla. Busca 3 ejemplos de lagunas del léxico en el vocabulario cotidiano, o sea, de palabras como de palabras que no existen y lo que hay es una frase para decirlo, no una palabra en particular. Como apoyo está la lectura del capítulo 9, de las páginas 117 a 133 del libro. Y nada, pues bueno, nosotros la próxima clase, no tenemos clase la próxima semana, ¿cierto? Tenemos semana de... ¿Cierto? Confírmenme. De receso. Sí, semana de receso. Por lo tanto, tenemos ya la próxima clase de léxico, tenemos en 2 semanas más la próxima clase de lexicogenesia. Vamos a empezar la próxima clase recuperando esto.
Ya, no es que tengan que traer la tarea, no le estoy mandando tarea para la casa, sino que para que lo tengan como incorporado, porque esto es relativamente rápido de hacer, pensar, decir cuáles son un listado de palabras, y eso lo vamos a retomar en la siguiente clase para ya meternos en el siguiente unidad de contenido de la unidad 2. Bien, me despido entonces. Agradezco su atención a distancia, aunque estén con micrófono y cámara apagada, agradezco atención. La clase está ahí, que les vaya muy bien, que descansen de lexicogénesis un rato y de sus otros cursos, por supuesto. Y nos vemos. Buena tarde. Descansen. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.